Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué rico volvernos a reencontrar con todos ustedes y abrir la semana, por supuesto. ¿De qué otra forma? Disfrutando la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche vamos a hablar sobre temas de coyuntura y en segundos nos vamos a, por supuesto, dar la bienvenida al doctor Arturo Méndez Azahar, destacado jurista, y al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Ulises de Dios Guzmán. Conversaremos, por supuesto, sobre el caso Raiz Martínez. Este día se supo que el ex fiscal general de la República podría estar gozando de arresto domiciliar. La Fiscalía ya adelantó que podría apelar esta decisión. A esta hora de la noche todavía se realizan allanamientos de diferentes casas en las investigaciones en contra del exmandatario Mauricio Funes. Arresto domiciliar. De ese tema vamos a hablar y por supuesto también de lo que ha solicitado y que Nicaragua le dio al expresidente de la República, Mauricio Funes, allá en la hermana República de Nicaragua. En segundos, antes le planteamos la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Dice así: el asilo político otorgado por Nicaragua al expresidente Funes frena el esfuerzo al combate de la corrupción. Un 62% dice que sí, un 25% que no, de 13 y un 13% que no es un indicador para ponderar el combate a la corrupción e impunidad. De 139 votos sin haber iniciado la entrevista. Saludamos a quien hace posible gentilmente el primer segmento de la entrevista, 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Señores, arrancamos la entrevista en este primer segmento incorporándonos y dándoles la bienvenida a nuestros invitados. Por este lado, el licenciado Ulises de Dios Guzmán. Señor, un placer. Muchas Qué contento lo veo gracias, esta Sergio. noche. Es un gran gustazo. Gracias. Y de este lado, al doctor Arturo Méndez Azahar. Doctor, Sergio, un placer nuevamente tenerlo en placer. su casa. Gracias por su tiempo. Gracias. Estamos a la orden y a la orden televidentes. Gracias, caballero. Ya había adelantado los temas que vamos a desarrollar esta noche y para efectos de ilustración le presento el collage que noche tras noche articulamos para todos ustedes. Para efectos de ilustración, arrancamos. Producción dice así: Banda Piñato afronta solo audiencia por enriquecimiento ilícito tras escabullida de Funes. Cámara rechaza solicitud de Funes y Banda Piñato de anular juicio en su contra. Arrancó este día. Polistepeque, nexo entre Funes y acusados de corrupción en Brasil. UPLA condena asilo a expresidente y lo oficializará en una declaración conjunta repudiándolo. César: nadie quiere a en Nicaragua como refugio para los corruptos. Asilo de Funes viola norma de la OEA y la ONU, han dicho especialistas. Tribunal ordena la libertad del expresidente, del exfiscal Luis Martínez, arresto domiciliar. La Fiscalía investiga alteración de escritura, ¿qué tal esto?, de préstamo del señor Mauricio Funes a Mecafé adentro de la Corte Suprema de Justicia, sección del notariado. Presidenta de Asamblea cierra filas con FMLN para defender al señor Funes. Piden hacer públicos todos los viajes del señor Funes. Salgado: Funes era honesto y el FMLN lo corrompió. Uy. Fiscal general denuncia que patrulla llegó a registrar su casa. Ay, señores, y con esta última nota nos incorporamos y vamos a hablar puntualmente de varios temas de los cuales ya les presentaba. Quiero arrancar sobre el caso emblemático determinado así, Raiz Martínez. Y es que vimos nosotros donde la jueza primero de paz de la jurisdicción de San Salvador conoció sobre una acusación, sobre una detención en contra del empresario Enrique Raiz, abogados y el ex fiscal general de la República Luis Martínez, luego que un viernes en la Bartolina le leyeran una nueva imputación de la noticia que se genera ahora y que probablemente va a recibir el arresto domiciliar. Todavía estamos en veremos, que la Fiscalía ha dicho que va a apelar. Arranco con usted, licenciado, sobre algo que en algún momento llamó muchísimo la atención y es donde la jueza dijo mejor sí, mejor no, mejor sí, mejor no, sobre el tema de las escuchas telefónicas.
se señala de que ya habían vencido el término y que el juzgado correspondiente, luego de 6 meses, como la legislación aplicable a la materia lo establece, se tenían que destruir. Eso es el hecho generador de todo esto. ¿Su opinión? Bueno, en realidad, en mi opinión, el hecho de que la jueza haya tenido algunas dudas durante la audiencia inicial no significa nada. Recordemos que los jueces de paz, en términos generales, no conocen de la aplicación de esta ley especial de intervención de las telecomunicaciones, y era natural que lo pensara, que lo meditara, porque es una ley de la que generalmente conocen más bien los jueces de instrucción y los jueces de sentencia, por un lado. Luego, independientemente de las vicisitudes en la toma de la decisión, lo importante cuáles son los elementos materiales que fundamentan la decisión de la jueza. Y a partir de lo que se conoce externamente por los medios de comunicación, si una intervención telefónica ya ha finalizado, bien sea porque haya finalizado por vencimiento del plazo original o de las prórrogas o cesación anticipada, en cualquier caso, solamente tiene 6 meses la Fiscalía General para poder utilizar esa información en un requerimiento fiscal, porque la información caduca, y caduca ipso iure, es decir, sin necesidad de resolución alguna. De modo tal que si después de los 6 meses se utiliza esa información en un requerimiento fiscal, la información en sí misma ya no es un material lícito, sino que es un material ilícito, y en consecuencia, al utilizar esa información como material ilícito en el requerimiento fiscal, era natural que la señora jueza primero se negara a reproducirlo en la audiencia y finalmente que sirviera como fundamento del requerimiento fiscal. Además, entiendo yo, según lo que he escuchado, que lo que estaban presentando no era una grabación íntegra o completa, sino que era una grabación editada. Y la ley especial prohíbe expresamente las ediciones, es decir, no se puede excluir, seleccionar, modificar el material, sino que debe de presentarse por completo. Y en consecuencia, esa es otra prohibición que le impedía a la jueza tomar en cuenta ese material. Y finalmente, entiendo que le estaban pidiendo a la jueza que lo reprodujera en audiencia. Y eso es como solicitarle a un juez de paz que reciba la declaración del testigo en la audiencia inicial, cuando esas declaraciones, esa prueba, la incorporación de la prueba, debe de ser en la vista pública. Y excepcionalmente, en el caso de las declaraciones de testigo, las declaraciones anticipadas. Es decir, no era el tipo de audiencia para que ese material se reprodujera. En consecuencia, la decisión de la jueza de excluirla o no tomarla en consideración como fundamento del requerimiento fiscal fue una decisión jurídicamente acertada. Ok. Debo de preguntarle, yo este día de pronto estaba en una audiencia en los juzgados de San Salvador y conversábamos sobre este tema y habían posiciones encontradas. Estamos hablando de que no era el momento procesal, sino que debían de vertirse como órgano de prueba en la etapa de instrucción. Existe la salvedad que usted mencionaba acerca de las escuchas editadas y del término o vencimiento de este. Sin embargo, se hablan de otros órganos de prueba que podrían venir a sustituir esto, como por ejemplo que el perito en determinado momento que obtuvo las grabaciones las pudo escuchar. Ahora, otra pregunta es, indistintamente que estén editadas, ¿se puede volver a intentar en la etapa de instrucción? No, bueno, lo pueden intentar, pero sería una necedad, porque el vicio original se mantiene y se va a mantener durante todo el proceso. Aparte de que el perito que supuestamente ha escuchado ese material tampoco sería una prueba lícita, porque estaría declarando sobre lo que ha escuchado, y lo que ha escuchado es un material ilícito. En consecuencia, el perito no puede ir a declarar sobre un material ilícito. Ese material ya no es utilizable. Ok, aunque lo haya escuchado en el momento que sí era lícito. En el momento, pero ya dejó de ser lícito, y en consecuencia ya no, ese material en sí mismo ya no puede ser utilizado. El Código Procesal Penal prohíbe, o mejor dicho, le quita e impide el valor probatorio del elemento probatorio ilícito, del elemento probatorio
incorporado al proceso ilícitamente o por un procedimiento ilícito. Y en estos casos, en particular, el material, una vez de que caducó, se convirtió en material ilícito porque debió de haber sido destruido. Ese material técnicamente en este momento jurídicamente no existe y en consecuencia el perito tampoco puede ir a declarar sobre el material que jurídicamente ha pasado a la calidad de inexistente por ser ilícito. Ok. Antes de dar la palabra, doctor, llama la atención también, la Corte Suprema de Justicia está investigando a la jueza. Este día en los tribunales me decían, Sergio, nosotros te hemos escuchado, yo no tengo ningún problema y lo voy a volver a repetir. ¿El delito tiene medidas sustitutivas a la detención? Sí tiene. ¿Tiene una prohibición expresa para no darle medidas? No tiene. No la tiene. Por lo tanto, se le pudo dar este tipo de medidas. Lo que en alguna medida llama la atención es por qué tanto tiempo en una audiencia. Es decir, lo que se le está imputando a la jueza es que cada vez que se le incorporaba un nuevo elemento para oponerse a las escuchas telefónicas o no, se pedía un receso, terminaba con una decisión diferente, volvía nuevamente, etcétera. ¿Por qué en algún momento no se dio en una forma más expedita, más simple, como la misma naturaleza de la audiencia lo requiere, y determinar que iban a tener 5 minutos cada defensor y este tema ya estaba hablado porque la aplicadora de justicia estaba amplia y suficientemente instruida? ¿No le llama la atención eso? No, en realidad yo creo que eso sería estar cuestionando el modo, la modalidad, las características de cada uno de los juzgadores. En realidad eso no está o no aparece por ningún lado en el Código Procesal Penal. Esa cuestión de que la audiencia debe de ser ciertamente ágil y rápida, simple, no significa de que haya casos como estos casos en los cuales la complejidad, la connotación, la naturaleza de pretender utilizar, por cierto, prueba ilícita dentro de la audiencia inicial haya hecho de que la misma señora jueza, entiendo yo, escuchar a las partes por más tiempo para ilustrarse y tomar acertadamente una decisión. Y que la señora jueza haya tomado más tarde, que no los haya limitado, al contrario, eventualmente en un caso de tanta connotación, el hecho de que los hubiesen limitado a 5 minutos, por ejemplo, hubiesen pretendido decir ellos que les estaban limitando su derecho de defensa, se puede arreglar, particularmente su derecho material de defensa. Pero se puede arreglar, porque la jueza, ¿qué es lo que vamos a decidir ahí? Las medidas. Es decir, con mucho respeto se tiene que pasar para instrucción. A lo que me refiero, llevaron hasta 2 días. ¿Qué es lo que le están cuestionando a la jueza? Que haya tomado más tiempo. Me parece realmente que es un punto que no se le puede cuestionar a un juzgador, porque el juzgador es el que va a considerar cuánto tiempo y cuánto de lo que están diciendo las partes necesita para tomarse una mejor decisión. Me parece que le están cuestionando cosas que no son cuestionables para los señores jueces. Perfecto. Doctor Méndez Azahar, por favor, la misma pregunta sobre el caso Raiz Martínez. Por lo menos así se determinó. Si me permitís, Sergio, por favor, iniciar esta participación, pues, tomando en cuenta que somos privilegiados de tener este tiempo que es tan caro en televisión, 3 abogados de la magnitud como considero que somos nosotros, y que de alguna manera nos estamos refiriendo hacia la audiencia, hacia los televidentes, quienes esperan de nosotros no solo algunas explicaciones, sino que alguna orientación de qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Porque mal haríamos nosotros si nos contaminamos con el escándalo mediático de estos casos. Lo que ustedes han estado platicando debe traernos a reflexión de que indica que especialmente en estos casos concretos, no solo se están viendo desde el punto de vista eminentemente jurídico, sino que como que hay otras implicaciones y que de alguna manera la última decisión pareciera ser que si la toman los jueces, pues puede ser contaminada por otro tipo de intervenciones. De ahí que los jueces, que son abogados también, deben de tener la valentía suficiente de saber razonar sus sentencias para que no sean cuestionadas, pública o en secreto.
Porque los resultados van a personas en concreto. ¿Qué pasa si un juez se equivoca? Como pareciera ser de que ahora, esa es la impresión que se quiere dar, y se le manda a que haga la plana de nuevo. Eso solo contribuye a que ya la ciudadanía que tiene una opinión como ya fijada, preconcebida, que nos desprestigia a los abogados, que desprestigia nuestro sistema de administración de justicia. Todas estas cositas que ustedes han apuntado peligrosamente, si nosotros no tenemos cuidado, podemos entrar a contribuir a eso. Y como abogados, mejor expliquémosle a la gente que verdaderamente lo que sucede. Tenemos una nueva legislación penal a partir de 1998 y desde entonces tenemos este sistema acusatorio que divide el proceso penal en 3 etapas. Una, la audiencia inicial; otra, la audiencia preliminar; y otra, la vista pública. De una sola vez quiero traer a cuenta de que el desfile de la prueba es en la vista pública. Las 2 etapas anteriores, la audiencia inicial y la audiencia preliminar, solo son como la antesala para llegar al verdadero proceso, al grado de que, por ejemplo, cuando se elaboraban estos proyectos, se nos educó en el sentido primero que lo penal tenía que ser como la última razón de juzgar un caso concreto. Porque atenta contra derechos individuales tan importantes, tan trascendentales como es la libertad de un individuo. Y se estaba cansado en el régimen anterior, a 1998, de que se cometieran injusticias y que habían más inocentes que culpables en las cárceles. Lamentablemente, el desarrollo de nuestro sistema democrático y el ejercicio de la libertad de expresión ha permitido que junto con los procesos eminentemente jurídicos hayan procesos paralelos a través del escándalo mediático, y eso es delicado, porque eso distorsiona la realidad. Una cosa sucede en los procesos y otra cosa es la que se dice afuera, al grado de que las personas son condenadas desde los medios antes de que verdaderamente se demuestre que sean culpables. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces, Sergio? ¿Qué pasa entonces? Cuando esta gente sale, como es el caso que ha sucedido ahora en la tarde con la resolución de mi querido amigo Luis Martínez, que así tenía que ser, sale la explosión en las redes sociales, en el sentido de que están inconformes algunos con ese resultado. Hay otros que sí están de acuerdo por la forma como se le trató, por la forma como se le mancilló, porque se le dio un trato inhumano, señalándolo como culpable antes de que verdaderamente se demostrara jurídicamente que así era. Diferente es el caso, por ejemplo, de que si han habido otros intereses, como se deja como entrever en las entrevistas para calificar la conducta de los jueces, especialmente esta juez, que de alguna manera estuvo un poco indecisa si aceptaba o no aceptaba el conocer las escuchas telefónicas y todo esto. Yo quiero traer un elemento muy importante a cuenta desde que vi la forma como se estaban desarrollando los acontecimientos. Cuando detienen a Quique Ray, que lo citan por una cosa y lo detienen por otra, hay ilicitud en el actuar de la Fiscalía. Y como fiscal debe serse lo suficientemente responsable de no cometer ese tipo de cosas, porque precisamente por eso se le caen los casos. Y luego con el desarrollo de los acontecimientos, que no habían órdenes de detención, que al otro lo detiene, para detenerlo lo trasladan de la colonia Santa Elena a la Sultana, etcétera, etcétera. A partir de lo que en penal conocemos como la teoría del árbol envenenado, que solo produce frutos envenenados, todo el resto del proceso precisamente adolece de esas características. Y entonces, ¿cómo queda la Fiscalía? Se le caen los casos, y eso es como de una expresión común, que no pueden presentar los casos. ¿Por qué?
porque hay descoordinación con la policía que supuestamente debe estar sometida a la conducción de la investigación del delito a la fiscalía. Entonces aquí hay mucho todavía que aprender, que decir. La ciudadanía debe estar alerta y debe estar con ese ojo vigilante que precisamente el desarrollo del sistema democrático le permite, y no escandalizarse si nuestros funcionarios, especialmente a nivel policía, a nivel fiscal, a nivel judicial, cometen errores. Y de alguna manera, si en un momento determinado se demuestra que alguien es inocente, así debe ser aceptado. Ok. Señores, hacemos la primera pausa. Esto se llama Hecho en Punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Tengo cada una de las preguntas para ustedes. José Alfredo Umaña, muchísimas gracias. Sergio, debo de preguntarse, en las actas de la Corte Plena existen reiterados comentarios que el licenciado Ulises de Dios Guzmán fue el magistrado que siempre se oponía con argucias a que no se sancionaran a los jueces. Me refiere a una nota del Faro, y se la tengo obviamente que hacer. Me dice que Sidney Blanco manifestó que los magistrados que siempre se oponían eran Marco Francisco Valdivieso, Ulises de Dios Guzmán, Miguel Alberto Trejo, porque estamos hablando de depuración judicial. ¿Qué tan cierto es eso? Primero, es algo que no tiene que ver con el caso, pero voy a aclarar lo siguiente, con dos ejemplos. En el caso de, llega el jefe del Departamento de Investigación Profesional y dice que un cierto notario ha cometido como 15 o 20 infracciones. En 5 minutos explica una infracción y dice que todas son iguales. Y entonces todos levantan la mano sancionando a el profesional. Okay. Se le pide que por favor explique bien cada una de las infracciones. Y resultó que después discutimos la naturaleza de la infracción, que supuestamente era jurídica y notarial, y concluimos la mayoría del tribunal que la infracción no se había cometido. Es una cuestión de Perdón, lo voy a interrumpir, voy a solucionar el tema del micrófono, me está diciendo producción, regreso ya con usted, aguánteme un poquito la idea, ya me van a ayudar. Voy con otra pregunta, con el doctor Méndez Azahar, mientras soluciono este tema que se me ha presentado. Doctor, cuando nos han acompañado analistas acá, yo le reitero el proceder de la Fiscalía, y un amigo televidente también me lo hace ver, sobre por qué la Fiscalía no gira una orden de detención, por qué manda a llamar a sede fiscal al empresario Enrique Raiz y a otras personas y los detiene. ¿Por qué hace eso? Bueno, ciertamente los que hemos trabajado en la Fiscalía sabemos que más de alguna vez lo ha hecho, la policía lo ha hecho en el pasado, pero a mí lo que me llama la atención no es si esto es la costumbre. A mí lo que me llamó la atención es que muchos analistas que han venido acá me han dicho, Sergio, esto nada más es un símbolo de que la Fiscalía no cree en la policía para darle una orden y como muchos no los ha detenido. Su opinión sobre esto, porque obviamente el señor Fiscal General de República este día denuncia que la policía, la institución que coadyuva con la Fiscalía, lo anda siguiendo, le intervienen los teléfonos y le van a catear su casa. Coménteme, por favor. Vamos a comenzar. Ya regreso con usted, aguántame un ratito. Como antecedentes, cuando discutíamos la Constitución de 1983, o no se dieron cuenta los sectores de poder con quienes hicimos la Constitución de 1983, o verdaderamente no les importaba el elemento Fiscalía General, el órgano constitucional Fiscalía General de la República. Además, políticamente, si vale el calificativo de político, en aquella época los que participábamos en ese nivel, los que teníamos actividad política en ese nivel, pues terminamos tomando la decisión de que la Fiscalía General de la República fuera para Arena. ¿Así se repartieron? Sí, señor. Es que sí era aquel entonces. Y no era malo
porque se ponía gente que verdaderamente trataba de cumplir con su deber, y ese era el ejercicio del poder político. Pero no era, porque antes de nosotros, los políticos, quienes ponían a los fiscales... Se está atragantando lo que acabo de decir. Claro, él sabe perfectamente. No, pero repartirse las instituciones, doctor, sí, no era malo. No, de ninguna manera. Los políticos que fuimos a hacer que la democracia prevaleciera en el momento de la guerra, teníamos derecho a la participación del ejercicio del poder político, porque antes había sido de los militares y antes de los ricos. Y al político se le tenía nada más como el amanuense, el servil, el líder del pueblo, el cacique del pueblo, el que tenía que servirle a esos intereses. A partir de 1980, ese fue el cambio que hizo la historia, precisamente a partir de quienes estábamos conscientes de que era un momento oportuno en la historia del país para poder hacer una cosa como esas. Y de alguna manera el Consejo Central de Elecciones es ejercido por políticos. La Asamblea Legislativa integrada por políticos necesariamente. Y en la Corte Suprema de Justicia, de alguna manera electo por la Asamblea Legislativa, no había ningún problema de elegir a los mejores abogados del foro a través de la decisión de los partidos políticos. Y perdónenme, pero las Cortes Supremas de Justicia de 1980 y después de 1985, pues ahí está en la historia, ¿no? Ya le solucionamos el tema. ¿Por qué le hice esa pregunta? Porque obviamente bajo las enumeraciones o enunciaciones que usted está haciendo, hay personas que con esto quieren descalificar. Yo debo de trasladarle a usted la pregunta, que lo hice. Ya solucionamos el tema, por favor. Pero no la reargullo. Es más, eso se llama en lógica el argumento ad hominem, contra hominem, es decir, si contra el argumento de lo que estoy diciendo yo no lo puedo contradecir, entonces voy a atacar al sujeto que lo dice. El hecho de que, de lo que estoy diciendo, de lo que han mencionado, nada tiene que ver con que la prueba sea ilegal o pretendido incorporarse ilegalmente, en el caso del que estábamos hablando. Ahora cito brevísimamente dos casos para ilustrar a qué nos oponíamos algunos de los magistrados. Llevan un caso, le dicen a este notario ha cometido 15, 17 infracciones, ha aplicado la ley de notariado de este modo. Explica en 5 minutos el jefe, porque no era ni siquiera uno de los magistrados, y dice, así están todas las infracciones. Se le pide que por favor explique y que se lea el documento. Al leerse el documento, se encuentra que la interpretación que el notario le había dado a la ley de notariado y la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias era una interpretación y aplicación correcta. Y en consecuencia, la mayoría de todos los magistrados que estábamos ahí, casi todos, dijimos que no se podía sancionar a alguien porque había tenido una interpretación correcta de conformidad con la ley. Eso consideraban algunos que era oposición porque pedíamos que se explicara antes de votar y tomar la decisión de la sanción. Ahora un caso de los jueces. Llega alguien del Departamento de Investigación Judicial y dice que un juez era corrupto y que había tenido la sinvergüenzada hasta de haber confesado. Y ocurre que esa era la prueba central. Lo someten a votación, por cierto, y antes de que votaran, algunos magistrados dijimos que por favor nos detuviéramos un momento. Un magistrado en particular dijo, por favor, por lo menos lea usted la confesión de ese juez tan sinvergüenza que hasta confiesa que había cometido acto de corrupción. Leen la declaración del señor juez y no había ninguna confesión. ¿Quién votó por sancionarlo? Nadie votó después. Ese es el tipo de cosas en las cuales algunos magistrados nos oponíamos, porque no había razonamiento, había simplemente voluntad de sancionar. Y así no se hace justicia, señores. Se debe de razonar, conocer los hechos y aplicar el derecho. Ok, voy a otra pausa, vuelvo enseguida. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, y con esta madera de un periódico donde esboza este mismo día una noticia donde un tribunal ordena la libertad del ex fiscal Luis Martínez. Nos vamos a una nota que tenemos preparado para todos ustedes, y es que déjeme comentarles rápidamente que la Cámara Primera de lo Penal de la jurisdicción de San Salvador declara nula en la totalidad la resolución de la jueza primero de paz en el caso contra el ex fiscal general Luis
Martínez. Acá vamos a ver imágenes, por supuesto, de lo que ha sucedido en torno a este tema y por supuesto vamos a conversar con nuestros invitados con relación si se puede o no, jurídicamente hablando, que un aplicador de justicia le dé al ex fiscal general de la República este tipo de prerrogativas. Licenciado Ulises de Guzmán, voy con usted. Su opinión, por favor. Bueno, no existe prohibición para conceder medidas alternativas en el caso de los delitos por los cuales se le están imputando al señor ex fiscal general de la República. En consecuencia, en principio no existiría una prohibición. Segundo, para conceder o para, mejor dicho, imponer una detención provisional, no es que necesariamente tenga que imponerse una detención provisional, sino que en principio tendría que determinarse que existen elementos de fundamento con probabilidad positiva suficiente para acreditar la existencia del delito y la participación delictiva. Aún en esos casos, dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que la libertad del procesado debe ser la regla y la detención provisional la excepción. En consecuencia, no puedo afirmar si le deben o no le deben conceder arresto domiciliar porque desconozco los elementos probatorios presentados por la Fiscalía. Lo que sí puedo señalar es que hasta se podría simplemente pasar a la fase de instrucción sin necesidad de detención provisional. Perfecto. Doctor, voy con la misma pregunta con usted, por favor. Relacionábamos en algún momento de la entrevista de que a partir de 1998 tenemos una nueva legislación y precisamente la nueva legislación, y esto lo debe saber la ciudadanía salvadoreña porque la opinión pública ha sido manipulada, debe saber de que una cosa son los cargos, una cosa es la imputación de una responsabilidad, una cosa es el proceso y las pruebas, etcétera, etcétera, y otra cosa es la decisión judicial de si se restringe un derecho tan sagrado como es la libertad, protegida no solo a nivel constitucional, sino que a nivel internacional como un derecho humano que verdaderamente solo debe ser restringido hasta que uno pierde su inocencia. Mientras no hay una sentencia condenatoria, dice nuestra Constitución, a favor de todo imputado, cualquiera que sea el delito que se le impute, opera la presunción de inocencia. Sentadas estas bases, en nuestro proceso penal, a nivel de audiencia inicial, por ley, estamos obligados, frente a los jueces, acusadores, querellantes, fiscales y defensores, a tratar de motivar en el juez la convicción. Primero, claro, si se acusa es de la responsabilidad, si se defiende de la no responsabilidad. Y en un segundo momento se entra a evaluar sobre si se pronuncian medidas cautelares o medidas sustitutivas a la detención si es que la Fiscalía lo pide. Eso es normal dentro de nuestro proceso penal. Pero acá, mediáticamente, se le condena a alguien y se quiere obligar al juez a que por fuerza lo detenga. Y miren lo que ha pasado ahora. La Honorable Cámara Primera de lo Penal parece que ha anulado el proceso por falta de fundamentación fáctica y jurídica y ordena la libertad del imputado. Yo quiero traer a cuenta a la ciudadanía que Luis Martínez tiene la valentía de presentarse a la Fiscalía General de la República en el momento más crítico de su proceso. Y lo hace porque él cree en el sistema salvadoreño. ¿Y qué hacen en contra de él? Bueno, ya tenemos los resultados y ya no hay que insistir en la forma como lo han humillado. Y hoy resulta de que un juez no tiene la capacidad precisamente para sustentar jurídicamente lo que él ha sufrido. Termino con esto. Significa de que para decretar la detención provisional de un imputado, aun cuando fuese responsable, pero si él se presenta, está dando muestras de que tiene la intención de someterse al proceso.
Y el juez, de conformidad con la prueba que le presente la fiscalía, es el que va a decidir si verdaderamente esa muestra de buena voluntad es suficiente para o decretarle la detención o imponerle medidas cautelares. Porque el otro problema es si tiene capacidad de manipular los procesos. Y en todos estos casos, los derechos humanos del exfiscal de Luis Martínez fueron violados, y por eso el resultado que tenemos ahora. Por lo tanto, no sería remoto de que, tratando de corregir la plana, porque ahora resulta de que pareciera ser que es un simple error judicial, ahora pareciera ser que se está discutiendo si procede o no el arresto domiciliario. Lo cierto es de que Luis, como ha demostrado, está tratando de someterse a la autoridad, tratando de someterse al proceso. No tiene ninguna intención ni capacidad para manipularlo. Y por lo demás, tiene su arraigo en El Salvador. Debería de ser favorecido con lo que las leyes penales precisamente disponen. Ok, vamos a otra pausa, señores. Solo quiero agregar Volvemos. que los elementos probatorios están dentro de la misma institución fiscal y, en consecuencia, ¿cómo los va a manipular? Ok, pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso para finalizar este programa. Rápidamente, asilo político otorgado de Nicaragua al ex mandatario, el señor Mauricio Funes. Su opinión. Generalmente he escuchado que dicen que no es un verdadero asilo político. Yo realmente sostengo que sí hay asilo político en el caso del expresidente Mauricio Funes. Lo que ocurre es que no en el sentido tradicional. El sentido tradicional del asilo político es que el asilado está siendo perseguido por el poder del Estado, el poder ejecutivo. En este caso en particular está siendo perseguido por el poder del Estado, el señor expresidente, pero no por el ejecutivo, está siendo perseguido por la justicia, por el fiscal, por el encargado de la investigación de los delitos. En consecuencia, persecución sí hay, es una persecución política, pero es una persecución específicamente de la justicia, porque se presume que él, o por lo menos hay indicios de que ha cometido delitos de corrupción. Entonces está siendo perseguido por la justicia, por un lado. Por el otro lado, por la fundamentación de la concesión también es político. ¿Por qué? Primero, el ejercicio del poder, eso es una concesión, es un ejercicio del poder, pero a su vez las maniobras, los entendimientos son entre el partido en el poder en Nicaragua, específicamente Daniel Ortega, que él es el poder, y por el otro lado el frente. Han llegado a la conclusión de que es conveniente concederle el asilo. Entonces, ¿qué? Se trata de un arreglo, de una maniobra de conveniencia para el partido aquí en el poder de concederle el asilo a través de sus aliados en Nicaragua. Entonces, si es un asilo, y es el asilo más político dado, porque aquí a las razones para conceder el asilo político, en este caso la negación. No se concede los asilos políticos por delitos de corrupción, y el poder político allá en Nicaragua dice, eso prácticamente, implícitamente lo dice, eso no son delitos de corrupción, sino que es un perseguido político. Eso es propio, característico del poder, negar la realidad y falsificarla con una declaración. Perfecto, ayúdenme a entender una cosa, ya seamos honrados. El tema jurídicamente no procede, analicémoslo desde el punto de vista... No, correcto, no procede jurídicamente, por eso es pero que es un asilo político. Pero políticamente podríamos nosotros encasillarlo en un asilo político con una persecución política cuando es algunas instituciones que lo están investigando y el partido de turno que lo representa a él está en el poder. Es que la persecución es de la ¿No es el Estado? No, sí es el Estado. Porque la Fiscalía representa al Estado. Si lo que ocurre es que no es una persecución del Ejecutivo, no es una persecución por sus ideas políticas, es una investigación por indicios de cometimiento de delitos de corrupción. No, jurídicamente. Jurídicamente no procede, pero persecución del Estado sí hay a través de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene el deber constitucional de perseguir a los que han cometido delitos, particularmente los que han cometido delitos de corrupción. Por el otro lado,
el señor presidente, que es el que gobierna Nicaragua, tiene también la atribución de conceder la discrecionalidad. la discrecionalidad, en este caso hasta la arbitrariedad, porque evidentemente que no existen razones de persecución por ideas o por pensamientos políticos, sino que claramente la investigación es por cometimiento de delitos de corrupción, y el poder político puede decir, en este caso, no señores, no es una persecución por delito de corrupción, sino que es una persecución política, es una declaración estrictamente y por excelencia política. Voy con usted, doctor. Sí. Su opinión sobre este tema, porque viniendo de lo que usted me acaba de decir, cualquier marero y narcotraficante que cometa un delito acá y que el Estado lo persigue, puede ir a pedir un asilo. Podría pedir un asilo. Donde exista la misma razón, aplíquese la misma determinación y Nicaragua no se lo puede negar. Pero eso lo pueden hacer los estados arbitrarios, no los estados democráticos. Buenísimo. Doctor, voy con usted. Yo tengo una opinión un tanto diferente a la de ustedes, y precisamente por la forma como concluías con la opinión de mi querido Ulises Guzmán. Sucede de que asilo. Nuestra Constitución habla de asilo únicamente. Hay asilo diplomático, hay asilo religioso. Ya voy a Nicaragua. Estamos hablando aquí primero. Y también allá asilo, sí. También allá asilo. Pero tiene otro sustantivo que es el refugio. Y ciertas características. Miren, aquí no nos engañemos. Si Mauricio se queda, lo matan. Y Mauricio no es perseguido por las instituciones del Estado, ni por los órganos constitucionales. Sabemos quién persigue a Mauricio. Y si no, miren cómo ha sucedido pues respecto de los casos que hemos comentado anteriormente, con todo y el abuso de autoridad. Mauricio sabía eso. Y lo que ha hecho es un movimiento para protegerse y proteger a su familia. Y se va para Nicaragua. Y Nicaragua le da asilo en los términos de la Constitución que determina el artículo 42, que también tiene el refugio, lo que no tiene para nosotros en la Constitución. Hay una ley, hay una convención, ya casi terminamos, hay una ley, hay una convención, hay una ley entre nosotros para determinar la calidad de refugiados. Y toda esta normativa entra en juego en esta parte, de tal manera de que yo creo que Nicaragua ha procedido bien en albergar, por decirlo de alguna manera, para no calificarlo de otra, al perseguido FUNE. Perfecto, ya no tengo tiempo, señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Licenciado Ulises Diego Guzmán, muchísimas gracias. Un placer que nos haya acompañado, doctor. Gran placer. Como siempre, es un placer tenerlo acá. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí la tenemos, al igual que usted, me desplazo para presentarles la participación ciudadana bajo la pregunta: el asilo político otorgado por Nicaragua al expresidente FUNE frena el esfuerzo para el combate a la corrupción, como han dicho algunos funcionarios. 62% sí, 27% no, 11% no es un indicador de esto, de 360 votos, 8 en punto no duerme. Usted siga participando.